Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión del ciclo de conferencias, el ciclo de seminario de investigación de la facultad. Hoy tenemos la cuarta ponencia del ciclo de primavera, que va a correr a cargo de José Francisco Molina Zubín, profesor de la Universidad de Alicante, y se trata de un ponente propuesto por el Departamento de Organización de Empresas, al que por supuesto agradezco el trabajo de contactar con el ponente y tenerlo aquí. Por supuesto, pues, quiero agradecer en de carato pues, la disponibilidad del ponente para desplazarse a Madrid en días tan señalados antes de un puente para impartir esta conferencia. Muy brevemente voy a dar unas breves notas sobre el perfil del ponente. José Francisco es profesor titular en el Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante. Sus principales líneas de investigación, como también su docencia, se centran por una parte en estrategia competitiva y grupos estratégicos, centrado en dos sectores, en el sector de la construcción y en el sector sobre el que versa la ponencia de hoy, que es el sector turístico, en particular el hotelero, así como sobre la segunda línea sería la gestión medioambiental. Sobre estos temas ha publicado, editado diversos libros tanto de investigación propiamente dicha como de divulgación, y además de esta labor de publicación de libros, pues ha trabajado también como consultor en estas líneas que acabo de mencionar, y posee un largo listado de publicaciones, del que no voy a leer todas, pero son publicaciones a nivel internacional en una serie de revistas como Tourism Management, Journal of Cleaner Production, Journal of Environmental Management and Business Strategy and Environment, así como otras publicaciones que podéis también publicadas en revistas científicas de ámbito internacional. Y, por supuesto, también publicaciones en revistas nacionales, sobre todo varias publicaciones en la revista Economía Industrial. Bueno, por tanto, se trata de una persona con un perfil muy claramente centrado en estas dos líneas que acabo de mencionar. Para la ponencia nos envió dos documentos que se han hecho circular a través de la lista de distribución, que son dos artículos, un artículo publicado en Cuadernos Económicos y el otro artículo publicado en el Journal of Cleaner Production. Entiendo que la ponencia de hoy de alguna forma va a comer de estas dos publicaciones. Bien, como en otras sesiones del seminario, en principio, salvo que haya cuestiones muy específicas y muy breves, aclaraciones que queráis hacer, rogaría que las preguntas queden todas para el final. Esto es algo que haya una cuestión muy precisa, muy específica, que requiera la aclaración, digamos, inmediata, rogaría que quedasen para el final, de forma que permitamos que el ponente haga toda la ponencia y que al final de la ponencia pues podéis formular, o sea, puede abrir un turno de preguntas en el que podáis formular las cuestiones con más detalle. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias. Cedo la palabra a José Francisco, así que muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Alfonso. En primer lugar, quería agradecer a la facultad y al Departamento de Organización de Empresas la invitación a participar en este seminario de investigación. Y también en particular pues en Alfonso, en Isabel y en Javier, un poco por todos los trámites de contacto, documentación, logística. Muchas gracias por antemano por la atención. Gracias también a todos vosotros por la asistencia. Espero un poco que el principal propósito de la comunicación o de la presentación es que alguna idea pueda ser de interés, pueda ser de utilidad. Cualquier pregunta que tengáis, cualquier aclaración, a vuestra disposición. Bien, pasando ya un poco al tema de la presentación, el título es Gestión medioambiental en el sector hotelero. Se entrelazan un poco dos temas importantes. Por una parte, el tema de la gestión medioambiental, que todos sabemos que es bastante relevante ahora mismo, tanto en el mundo de la práctica empresarial de las empresas que lo están aplicando, lo están implantando, como en el mundo académico. En el mundo académico hay bastante publicación sobre temas de gestión medioambiental. Está aumentando un poco la cantidad y la calidad de las publicaciones, sobre todo, como ahora lo comentaré,
a partir de los años 90, a partir de mediados de los años 90, la verdad que la gestión medioambiental se consolida como área de investigación, también como aspecto docente en escuelas de negocio, facultades económicas y empresariales, y sobre todo también el nacimiento y surgimiento de muchas revistas de investigación sobre gestión medioambiental e incluso de gestión medioambiental en sectores específicos como es el sector hotelero. Luego comentaré alguna idea. Y luego la otra parte, un poco del título de lo que voy a hablar, sector hotelero, pues yo vengo de Alicante y estamos en España, pues el sector turístico, el sector hotelero es un sector importante para cuidar, trabajar y tratar un poco de realizar investigaciones que efectivamente hagan este sector más competitivo, ¿no? Por el bien de todos nosotros, ¿no? Por el bien de la economía española. Aparte del sector turístico, el sector hotelero, si bien en todos los sectores el tema medioambiental es importante, todavía más si cabe en el sector turístico, el sector hotelero, porque al final la atracción de muchos turistas en determinados destinos depende de tener un medio ambiente cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de elegir un cliente, un determinado destino, antes de elegir un hotel, se elige ese destino turístico y que esté cuidado el medio ambiente es fundamental. Por lo tanto, en el sector turístico, en el sector hotelero, esa preocupación por el medio ambiente se hace más acusada que a lo mejor en otros sectores, como el sector de automóvil, el sector de calzado, etc. Entonces, es un tema de investigación que llevamos trabajando como línea de trabajo en el grupo de investigación de Alicante durante varios años. Un poco con ello están relacionados los dos documentos de trabajo, los dos artículos que le envié a Alfonso y Alfonso los ha enviado a todos. Voy a presentar básicamente los resultados de un trabajo empírico de investigación, de un trabajo cuantitativo sobre el sector hotelero, por una parte, y por otra parte también los resultados de una revisión de literatura sobre gestión medioambiental en el sector hotelero y cómo afecta la rentabilidad. En el grupo de investigación de Alicante, con la gente con la que trabajo, que son los coautores que aparecen en los dos documentos, somos muy de hacer revisiones de literatura, aparte de trabajos empíricos. A veces no le vemos mucha entidad y esa revisión de literatura va en un trabajo empírico, pero a veces vemos esta revisión de literatura puede ser un artículo por sí mismo, ¿de acuerdo? Además, los trabajos de revisión de literatura, pues en el área donde estoy yo, en la organización de empresas, funciona bastante bien. Son bastante bien aceptadas por las revistas y la verdad que muchas revistas están dispuestos, ¿no?, a publicar revisiones de literatura teórica y empírica, ¿de acuerdo? Entonces sería un poco, básicamente, lo que voy a presentar. Bien, un poco a modo de introducción del trabajo. El tema del medio ambiente es bastante multidisciplinar, se aborda desde diferentes ámbitos, distintos de la economía de la empresa, distintos de la dirección de empresas, ¿vale? En las facultades de Derecho hay toda una rama de Derecho Ambiental y hay investigadores que investigan sobre Derecho Ambiental, sobre legislación medioambiental. En Sociología también hay una rama de Sociología Ambiental. En la Facultad de Ciencias, en los grados de Química, Biología, hay asignaturas de Gestión Medioambiental. Creo que también hay un grado, no lo digo tampoco a ciencia cierta, de Ciencias Ambientales, ¿vale? Es decir, donde el foco de atención es el tema medioambiental. En Economía General, en esta Facultad de Ciencias Económicas, seguramente habrá profesores de Economía Ambiental o de Economía Ecológica, seguramente. No conozco gente que trabaja en Economía. Y luego en Economía de la Empresa, pues también se está analizando, ¿no?, desde hace varios años el tema de la gestión medioambiental. En las diferentes áreas, aunque no lo conozco mucho, contabilidad, finanzas y marketing, sé que hay gente trabajando. Allí tengo conocidos en la Facultad de Económicas y Empresariales de Alicante, y hay gente de contabilidad, finanzas y marketing, es decir, en otros departamentos, aparte de organización de empresas, que trabajan en cuestiones de medio ambiente. Y luego en temas de recursos humanos se trabaja relación recursos humanos-medio ambiente, innovación y tecnología también se trabaja. En operaciones, un poco cómo afecta el medio ambiente a la fase de producción, a la fase de operaciones, de fabricación. Y lo que yo más conozco en dirección estratégica también se investiga, un poco relación entre estrategia competitiva y gestión medioambiental. Esto es un poco lo que más conozco porque yo el tema del medio ambiente fue un poco mi segunda línea de trabajo. La primera fue dirección estratégica, como ha comentado Alfonso, y años después me introduje en gestión medioambiental y muchas veces la línea de investigación o de trabajo que tienes te condiciona luego cómo abordas otras. Entonces yo abordo la gestión medioambiental desde el punto de vista de estrategia empresarial, desde el punto de vista de dirección estratégica.
Lo digo porque esto va a condicionar algunas de las preguntas a las que en el grupo de investigación ellos mismos tratamos de analizar y tratamos de investigar. Entonces, la gestión medioambiental, cuando aparece a impartirse docencia y a realizarse investigación, aparecía en trabajos en esas áreas principalmente. Ahora están apareciendo en otras, pero principalmente aparecen en esas áreas en el sentido de que la gestión medioambiental no tenía vida propia o entidad propia. ¿De acuerdo? Sin embargo, ya desde hace aproximadamente 20 años, la gestión medioambiental se considera como junto con contabilidad, finanzas, marketing, operaciones y estrategia, otra área clave de economía de la empresa, otra área clave de dirección de empresas con entidad propia, con importancia propia, con revistas propias y con una comunidad de investigadores que se centran en ese tema. Yo entonces un poco resaltar esa idea. Esa importancia creciente de la gestión medioambiental lo vemos reflejado tanto en el ámbito de la práctica empresarial, en el mundo de los negocios, como en el ámbito académico. Es decir, en el ámbito de la gestión empresarial, de la práctica empresarial, pues ahora muchas empresas tienen sus responsables de medio ambiente, algo impensable hace a lo mejor 15 o 20 años. O sus departamentos, si son grandes empresas, hay empresas que tienen departamentos de medio ambiente, con mucha gente trabajando en ese departamento. Y muchas veces con una importancia jerárquica muy importante, una relevancia jerárquica en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a la influencia en la estrategia de la empresa muy relevante. ¿Vale? Por ejemplo, una empresa que todos conocemos, 3M, la empresa de los POSIT, ahí indican que el vicepresidente de Medio Ambiente es el segundo de a bordo. Está el presidente y el segundo es él. 3M es una empresa muy innovadora donde la innovación es empujada, es facilitada por la parte medioambiental. Y así lo dicen, así lo indican en vídeos corporativos que tienen la empresa y así lo expresan, lo indican explícitamente. Entonces, al final, la práctica empresarial, el medio ambiente está adquiriendo cada vez más importancia, no en todos los sectores, no en todas las empresas, pero sí en muchas. Y se ve que no es una moda pasajera, sino que parece que está yendo a más. En el mundo académico, pues también, al final el medio ambiente se ha convertido en un subárea dentro de la dirección de empresas, con entidad propia, y eso se refleja, he puesto algunos indicadores. Hay formación académica en gestión medioambiental, se imparten asignaturas sobre medio ambiente, ¿de acuerdo? En grados, posgrados, estoy hablando ya en el ámbito de dirección de empresas, ¿de acuerdo? Hace unos años no había asignaturas de gestión medioambiental, ¿vale? Se están publicando artículos, números especiales en revistas especializadas. Yo creo que las dos principales revistas de dirección de empresas, la Academy Management Review y la Academy of Management Journal, publicaron números especiales que fueron clave para darle un impulso a la gestión medioambienal en el 95 y en el 2000. Han aparecido, sobre todo a partir de los años 90, revistas especializadas en gestión medioambiental en el ámbito de la dirección de empresas. Ahí hay algunas, Business Strategy and Environment, Organizational Environment, Journal of Environmental Management, Journal of Cleaner Production, ¿de acuerdo? Y más revistas. Sobre todo, porque el punto de partida fueron los años 90, principios mediados. Han incluso aparecido revistas especializadas en sectores específicos, gestión medioambiental en sectores, por ejemplo el sector turístico, un poco por la importancia que tiene, por ejemplo el Journal of Travel Tourism. En congresos generales aparecen sesiones sobre gestión medioambiental, incluso se organizan congresos especializados en medio ambiente. Y luego se ha creado ya una comunidad de investigadores que se enfocan en gestión medioambiental. ¿Vale? Un poco he puesto ahí un hito en este sentido, que fue el establecimiento en la principal organización de management, la Academy of Management, de un grupo de interés primero y ahora ya una división formal desde el año 94 sobre tema de medio ambiente. Es decir, ya el medio ambiente ha conseguido esa entidad propia, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a analizar en concreto en esta presentación? ¿O sobre qué versan los dos artículos que tenéis? Sobre una cuestión, es decir, en gestión medioambiental se están analizando muchas cosas, muchas cuestiones de investigación. Yo me centro, o mi grupo de investigación nos estamos centrando en una en particular, que es la que tenéis ahí, ¿es rentable ser verde? Es decir, ¿influye la gestión medioambiental sobre la rentabilidad? ¿Es una influencia positiva, negativa, neutra? ¿Por qué nos hemos centrado, por qué en su día me centré en esta cuestión de investigación? Un poco por el sesgo que tengo yo de donde procedo, que es de estrategia. Todo lo que investigáis estrategia empresarial, dirección estratégica, ahí la principal cuestión es por qué las empresas son diferentes, por qué las empresas o tienen diferentes niveles de rentabilidad
Y por ese seco, pues yo me he enfocado en esta cuestión, pero como luego comentaré, hay muchas más cuestiones de investigación en gestión medioambiental, ¿vale? Entonces, lo que voy a comentar de los dos artículos va sobre todo sobre esto, ¿vale? El propósito principal de la investigación, analizar esa cuestión, primero en un trabajo empírico cuantitativo, el artículo que tenéis de la Journal of Green Production, y luego también señalando las principales ideas de una revisión de literatura, que también tenéis. Antes de comentar esos dos trabajos, indicaré brevemente algunas ideas previas sobre gestión medioambiental en general, qué tópicos se están investigando, qué metodologías se están utilizando, en qué revistas se puede publicar. Luego ya en los puntos 2 y 3 comentaré los dos trabajos que tenéis, las principales ideas de esos dos trabajos, con esa idea fundamental de la cuestión de investigación que tenéis arriba. Señalaré algunas líneas futuras de investigación que vemos que pueden ser interesantes, algunas de ellas las estamos trabajando en el grupo de investigación, tanto en el ámbito de la gestión medioambiental en general como en el ámbito de la gestión medioambiental concreta en el sector hotelero, y algunas conclusiones o ideas finales. De ideas previas sobre gestión medioambiental de esta línea de investigación con entidad más o menos propia. En cuanto a aspectos de teoría, de fundamentación teórica, se le suele un poco criticar de que no tiene un gran número de teorías propias, sino que está adoptando teorías de otros ámbitos, es decir, teorías ya existentes. Es decir, para explicar muchos fenómenos de gestión medioambiental se están utilizando teorías que ya existían en otras áreas. La teoría de recursos, que es una teoría claramente estratégica, aunque ha habido ahí una importante extensión en la teoría de los recursos naturales. Luego, teoría institucional, que se viene utilizando en muchas otras facetas de la dirección de empresas, teoría de la agencia, de los fijos, de esos grupos de interés. ¿Vale? Entonces se están utilizando diversas teorías procedentes un poco de otros ámbitos, ya utilizadas previamente. ¿Qué diseño y metodología de investigación se está utilizando en esta línea? Un poco a partir de esos años 90, que es cuando un poco se consolida. Se están analizando diversos, en cuanto a lo que es muestra y poblaciones de empresas, se analizan sectores manufactureros y sectores de servicios, pero predominan los manufactureros. Quizás sector químico, petrolero, un poco los más contaminantes, es donde se ha centrado mucho la atención, pero también se está viendo que muchos sectores que se pensaba que no eran muy contaminantes, como puede ser el sector turístico hotelero, luego lo analizas y también generan grandes impactos medioambientales, de consumo de energía, de consumo de agua, etcétera, etcétera. Pero predominan sobre todo estudios empíricos sobre sectores manufactureros. Fuentes de información, se utilizan fuentes primarias y secundarias, sobre todo se utilizan fuentes primarias, cuestionarios con escalas, porque falta información publicada, información secundaria publicada sobre datos y variables medioambientales. En general, y aún más en España. En España tenemos un déficit, como sabéis, de bases de datos, y a lo mejor vas a Estados Unidos y te encuentras con 10 bases de datos medioambientales. Aquí en España es muy difícil, ¿vale? Entonces, ahí también tenemos, al final se suele recurrir, sobre todo nosotros, que es un sector muy específico, el sector hotelero, para recopilar información vamos a cuestionarios. Vamos a cuestionarios, fuentes de información primarias, escalas con cierta fiabilidad y validez, y a partir de ahí recogemos información. Muchas veces enviamos postales, ya sabéis cómo está la tasa de respuesta en España, ¿vale? Los que hayáis utilizado el cuestionario postal en España, tasas de respuestas pues, muy bajas, ¿no? Luego mandas eso a una revista americana y te suelen criticar bastante y tienes que fundamentar mucho el hecho de haber tenido esa baja tasa de respuesta. Vale. Método de investigación, pues igual que en cualquier otra línea, aquí hubo un poco paralelismo con la investigación estrategia. Empezó a utilizarse investigación cualitativa, estudios de casos, no excesivamente rigurosos en cuanto a inductivos de generar teorías, sino estudios cualitativos más bien descriptivos. A ver qué hace 3M, qué hace Volkswagen, qué hace Hitachi, qué impactos medioambientales tienen, cómo lo reducen, qué herramientas aplican. Eran estudios de casos cualitativos. Luego, conforme ha ido pasando el tiempo, para ganar rigor científico, pues ha ido un poco más hacia... un poco delicado, porque yo creo que la investigación cualitativa tiene rigor científico, pero vaya. Se ha ido hacia metodologías más cuantitativas, más estadísticas, ¿vale? Pues vamos a hacer un análisis de regresión, ANOVA, análisis clúster, modelo de ecuaciones estructurales. Muy bien. Y luego también se utilizan metodologías mixtas, un tema que también me gusta, el tema de la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos en el mismo estudio. Luego un comentario de un artículo que me gusta mucho de Sarma y Bredenburg sobre el desarrollo de capacidades medioambientales que utiliza esta metodología mixta. Revistas que publican trabajos sobre gestión medioambiental, pues la verdad que ahí disponemos de un abanico bastante amplio. Es decir, podemos publicar en varios tipos de revistas. Desde lo más particular a lo más general, pues hay revistas especializadas, como he dicho anteriormente, de gestión medioambital e incluso de gestión medioambiental en sectores concretos como el turístico.
Luego hay dos áreas afines, como es la responsabilidad social y la ética de los negocios, donde también se publica trabajo de gestión medioambiental, porque la gestión medioambiental es una parte de la responsabilidad social. Luego en revistas de áreas específicas, en estrategia, pues yo descubrí un poco la gestión medioambiental leyendo revistas de estrategia, donde se publicaba gestión medioambiental desde el punto de vista estratégico, en operaciones, que también es un área también bastante relacionada con todos los temas de producción. Y luego incluso en revistas generales de management, pues aquí en España, en CEDE, ahora BRQ, se está publicando cosas de gestión medioambiental, la Academy of Management Journal, el Review, como he dicho anteriormente, revistas generales de management o de turismo, la Tourism Management, por ejemplo, pues se está publicando. Es decir, que hay un amplio abanico de salidas para publicar. Eso no significa que sea fácil publicar, porque ya sabéis cómo se está poniendo a publicar, ¿no? Tópicos y temas de investigación. Hay una gran diversidad. Aquí un poco esta transparencia lo que quiero reflejar es que el tema específico que yo voy a analizar, la relación entre gestión medioambiental y rentabilidad, es uno de los muchos temas y cuestiones de investigación que se pueden analizar. Se está analizando la aplicación de herramientas de gestión medioambiental en las empresas, análisis de ciclo de vida de los productos, temas de ecodiseño, diseño ecológico, etiquetas ecológicas, innovación medioambiental, sistemas de gestión medioambiental certificados como la ISO 14001 o el reglamento EMAS. Se está analizando también qué determina el hecho de que una empresa sea más proactiva o menos desde el punto de vista medioambiental, cómo influye la legislación medioambiental, cómo influyen normas voluntarias, cómo influyen los diferentes grupos de interés en el hecho de que una empresa sea más o menos proactiva en su comportamiento medioambiental, cómo influyen los propios recursos y capacidades internos para desarrollar esa gestión medioambiental. Y también se está analizando qué consecuencias tiene la aplicación de la gestión medioambiental sobre la competitividad, sobre todo en temas de ventaja competitiva, o sobre la rentabilidad empresarial financiera, la rentabilidad económica. Y ahí es donde aparece la cuestión un poco donde en nuestro grupo de investigación nos hemos centrado en esta cuestión, porque la consideramos relevante, un poco por el sesgo que he dicho anteriormente de procedencia de estrategia, y porque es una cuestión que antes lo comentábamos, a la empresa le interesa. Es decir, yo voy a cometer temas de gestión medioambiental si efectivamente veo que hay una rentabilidad, si efectivamente me compensa, ¿de acuerdo? Entonces, en esa cuestión un poco donde nos hemos centrado. Comento el trabajo empírico que tenéis, el trabajo de una oficina de production. Vale, un trabajo empírico, cuantitativo, estadístico. Voy a señalar un poco las principales características. Lo realizamos varios compañeros del departamento. Ahí está un poco la estructura típica. Tenemos un trabajo cuantitativo, la introducción, antecedentes teóricos, metodología, resultados y conclusiones. En la introducción, pues un poco explicamos la justificación del trabajo, la importancia de la gestión medioambiental como variable competitiva importante, sobre todo en el sector hotelero, un poco por lo que comentaba antes, la importancia que tiene el medio ambiente para el sector turístico. Establecimos dos objetivos principales, dos propósitos fundamentales, lo cual, como luego indicaré, nos condiciona la elección de métodos de investigación que utilizamos luego. Es decir, tratamos de analizar en primer lugar el análisis del comportamiento medioambiental de los hoteles en base a las prácticas medioambientales que aplican. Es decir, en ese primer objetivo tratamos de determinar el diferente grado de proactividad de diferentes hoteles y luego qué relación tiene ese comportamiento o proactividad medioambiental sobre la rentabilidad. Es decir, tratamos de ver si efectivamente si los hoteles más proactivos son más rentables que los menos proactivos. ¿De acuerdo? Esos son un poco los dos objetivos o los dos propósitos. Y como hay que destacar las contribuciones de los artículos, porque si no, no hay forma, pues incidimos un poco en la contribución de estudiar un sector poco estudiado en esos momentos. Ahora ya están apareciendo bastantes estudios, como tenéis en el otro artículo, la revisión de literatura. En esos momentos, año 2009, 2007, 2008, había muy pocos trabajos sobre el sector hotelero, predominaban los sectores manufactureros, la importancia que tiene el medio ambiente en el turismo, lo justificamos. Medimos la productividad medioambiental con una serie de prácticas medioambientales, no con los impactos medioambientales, sino con las prácticas que anteceden al impacto. Y luego utilizamos, casi todos los estudios habían utilizado una única técnica de análisis para analizar esa influencia sobre la rentabilidad. Combinamos dos para ver si se complementaban, si convergían los resultados cuantitativos utilizando las dos técnicas, principalmente análisis y la regresión. Antecedentes. ¿Es rentable ser verde? Respuestas que encontramos, estos son un poco los antecedentes teóricos. Respuestas que encontramos en esos momentos, pues positivas y negativas. Es decir, a día de hoy, 2014, está abierto el debate, en el sentido de que hay trabajos
teóricos y empíricos que encuentran una relación negativa, y hay trabajos teóricos y empíricos que encuentran una relación positiva. Entonces, los resultados no son concluyentes, son contradictorios, y eso significa que hay que trabajar, hay que seguir haciendo un poco trabajos en este sentido. Aquí tenéis un poco una transparencia sobre la relación negativa. En el ámbito de la práctica empresarial, muchas empresas pasan prácticamente de la gestión medioambiental, se preocupan totalmente. Me gustó una frase que encontré en un artículo que era un estudio cualitativo, se habían hecho entrevistas a empresas, y aparecía la respuesta de un directivo que se despreocupaba totalmente de la gestión medioambiental, es decir, no la tenía en cuenta en ese mundo suyo de la empresa, y un poco expresaba esa idea que habían recogido los investigadores. Decían, yo he creado una empresa para ganar dinero, no para cuidar del medio ambiente. Si me preocupo del medio ambiente, esto va a perjudicar mis beneficios. Es decir, hay una visión por parte de muchos empresarios, por parte de muchos directivos, de que no es compatible mejorar el medio ambiente y al mismo tiempo mejorar la rentabilidad de la empresa. Es decir, que va a haber un impacto negativo si tú te preocupas por proteger el medio ambiente, va a haber un impacto negativo en los beneficios o rentabilidad de la empresa. En el ámbito académico se han realizado trabajos y algunos trabajos teóricos apoyan esta idea, sobre todo justificando de que si una empresa se preocupa por el medio ambiente, tiene que gastar dinero, va a tener un incremento de costes para llevar a cabo esa protección medioambiental, y un incremento de costes o menores beneficios, menor rentabilidad. Además, si te preocupas por el medio ambiente, ese tiempo que estás dedicando a preocuparte por el medio ambiente, no lo dedicas a tu negocio principal. Allí en Alicante, un sector muy, además del hotelero, muy importante, el sector de calzado. Es decir, un fabricante de calzado, pues un fabricante de calzado dirá, yo quiero preocuparme por fabricar un buen calzado, no por proteger el medio ambiente. Mi negocio central, lo que yo hago, yo he montado una empresa de calzado para fabricar buen calzado, vender, aumentar mi cuota de mercado, etcétera, no para cuidar el medio ambiente. Del medio ambiente que se preocupen grupos ecologistas, partidos verdes o quien se tenga que preocupar. ¿Vale? Entonces hay ese pensamiento de incremento de costes, de verlo como un incremento único de costes, una pérdida por lo tanto de beneficios y competitividad. Y trabajos empíricos, algunos han encontrado esa relación negativa, ¿de acuerdo? Por otra parte, hay trabajos que han encontrado una relación positiva, y desde el punto de vista de la práctica empresarial, pues también hay empresas, de la misma forma que hay empresas que no se preocupan, hay empresas muy proactivas desde hace ya mucho tiempo en gestión medioambiental. Es decir, empresas con su departamento de medio ambiente, su vicepresidente de medio ambiente, con su aplicación de técnicas y herramientas de gestión medioambiental, etc. ¿Vale? La idea que subyace, ¿por qué estas empresas lo hacen? Porque creen, es decir, van incluso más allá de lo que pide la legislación, porque creen y están obteniendo que es compatible obtener unos mayores beneficios o rentabilidad con proteger el medio ambiente. Es decir, con las mismas acciones se consiguen los dos objetivos, proteger el medio ambiente y aumentar los beneficios y rentabilidad. Y en el ámbito académico de la investigación se han realizado trabajos teóricos que apoyan ese impacto positivo, voy a comentar algunos brevemente, y varios trabajos empíricos también encuentran esa relación. Voy a comentar algunas ideas, ¿no? Tanto del ámbito de la práctica empresarial como del ámbito académico. Todos conocemos, como he dicho anteriormente, la empresa 3M. 3M lleva aplicando gestión medioambiental desde el año 1975. Estamos hablando ya de prácticamente 40 años. Con un departamento, con el vicepresidente de gestión medioambiental, que es el segundo de a bordo. 3M es una empresa muy diversificada, ahí están los POSIT, pero bueno, fabrica cantidad de productos, Coprite, productos para el tema médico, para la construcción, etc. En 1975 establecieron su programa de gestión medioambiental, Pollution Prevention Base, un poco jugando 3M, 3P, ¿de acuerdo? Y era un programa de prevención de la contaminación. Luego matizaré por qué es importante esa idea de prevención. Objetivos corporativos, todos los años, junto con objetivos financieros, se plantean objetivos corporativos medioambientales, de eficiencia energética, de reducción de residuos, de reducción de emisiones, ¿vale? Entonces ellos tienen claro que para ellos el medio ambiente les beneficia a la rentabilidad. En el sector del electrodomésticos, otro tanto de lo mismo. Por ejemplo, Bosch, Cuesta Libre, cualquier otra empresa que veáis, también hacen énfasis en el tema de eficiencia energética, de fabricar electrodomésticos más eficientes desde el punto de vista energético y con menor consumo de agua. Por ejemplo, ahí se indica la vajilla, que reduce el consumo de energía, reduce el consumo de agua, y vinculan también, como 3M, mucho el tema de la innovación y las patentes con temas medioambientales. Es decir, ellos también, claro, ven un objetivo que pueden mejorar la rentabilidad con esa gestión medioambiental. Sector del automóvil. Prácticamente la publicidad que estamos viendo en los últimos 5 años de cualquier marca de automóviles es reducción de consumo de combustible y reducción de emisiones, ¿vale? Cuando vamos con el coche, y es lógico, ¿no? Porque cuando vamos como clientes con el coche a la gasolinera,
ya sabemos cómo está, la gasolina no para de subir, ¿no? Pero contra que baje no lo hace. Entonces, todas las empresas de automóviles están enfatizando temas de aerodinámica, tema de motores híbridos para reducir ese consumo de combustible, para reducir esas emisiones, porque las emisiones creo que condicionan el impuesto de matriculación y por lo tanto el coste, ¿vale? Entonces al final es vincular el tema medioambiental con el bolsillo del cliente, igual que los frigoríficos y los electrodomésticos, con lo cual el medio ambiente puede ser rentable como argumento competitivo de atracción de clientes o desde el punto de vista de eficiencia energética o eficiencia del consumo de agua para reducir costes, ¿vale? Ahí he puesto el ejemplo de BMW, pero puede haber puesto Audi, puede haber puesto Mercedes, Opel, cualquier marca, ¿vale? Y por supuesto en el tema de hoteles, en el sector hotelero igual. NH, Meliá, Barceló todos los años de forma voluntaria publican su memoria de sostenibilidad, algunos lo llaman memoria de responsabilidad social corporativa, donde se establecen objetivos corporativos de medio ambiente, de reducir el consumo de energía, reducción del consumo de agua, reducción de residuos, reducción de emisiones, y ahí se ve de forma clara un poco cómo esa eficiencia, aparte de beneficiar el medio ambiente, porque sí que si se consume menos agua y menos energía, el medio ambiente se beneficia, también se beneficia la reducción de costes de la empresa y por lo tanto la mejor rentabilidad. Entonces ahí son ejemplos donde se ve de forma clara donde se puede compatibilizar rentabilidad y protección del medio ambiente. No es fácil, porque al final estamos hablando de gestión medioambiental y pues, vale, las empresas, en la práctica empresarial, en el mundo de los negocios, encontramos empresas que lo están haciendo. Desde el punto de vista teórico o académico, pues destacar algunos trabajos básicos que se publicaron en esos años 90, donde fundamentalmente está establecido el punto de partida de la gestión medioambiental con entidad propia, y uno de ellos es el libro Cambiando el rumbo, publicado por Steve Haney y por el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, donde aparece por primera vez la idea de ecoeficiencia, definida tal como está ahí, la producción de bienes y servicios a precios competitivos, es decir, la empresa gana dinero con ello, al tiempo que, con mayúscula y subrayado, se reducen los impactos medioambientales, es decir, se pueden compatibilizar rentabilidad y beneficios con beneficios medioambientales. Lo bueno que tiene este libro, que se publicó el mismo año que la cumbre de Río de Janeiro, la primera cumbre de la Tierra, lo bueno que tiene este libro es que no es un libro escrito por profesores universitarios, porque a veces nos creen o no nos creen, sino que es un libro escrito por empresarios. Este libro se publicó en el mismo año que la Cumbre de Río, no por casualidad, sino porque se presentó en la Cumbre de Río. Es un libro donde la persona que estaba organizando la Cumbre de Río contactó con un amigo suyo, este empresario suizo, Emil Haney, y le dijo que como las empresas son parte del problema medioambiental que hay en la Tierra, pues tienen que ser parte de la solución. Entonces contactó con una serie de empresarios que dirigían empresas muy proactivas en medio ambiente, para que fuesen los mismos empresarios, a través de estudio descriptivo de casos de empresas reales, donde se indicara qué medidas se estaban llevando a cabo y qué beneficios obtenían, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista de rentabilidad. Entonces es un libro de empresarios dirigido a los empresarios, donde se muestran casos de empresas. Hay una parte del libro teórica donde aparece ese concepto de ecoeficiencia, un poco la vinculación con el concepto de desarrollo sostenible que había aparecido antes, y luego al final los últimos capítulos son casos reales de empresas donde empresas como Volkswagen, Hitachi, Dow Chemical y otras empresas muestran qué han hecho en prevención de la contaminación, cómo eso ha beneficiado al medio ambiente y al mismo tiempo cómo eso ha beneficiado a la rentabilidad de esas empresas. Luego aquí también de esos años, de esos primeros años 90, mediados de los 90, donde se relanza la gestión medioambiental, hay 3 artículos, esto ya un poco opinión personal, que relanzan, ¿no?, esta área de estudio, esta disciplina, ¿no? El trabajo de Elkington, publicado en la California Management Review, donde habla de las estrategias win-win, ganar-ganar, es decir, gana el medio ambiente y gana la empresa, y gana la rentabilidad de la empresa. El artículo de Hart, de la teoría de los recursos naturales, donde se habla de que a través de la prevención, de la administración de los productos, del desarrollo sostenible, se pueden desarrollar capacidades valiosas desde el punto de vista competitivo que, valga la redundancia, mejoran la competitividad de la empresa, por lo tanto, sus beneficios y rentabilidad. Y luego, uno de los más conocidos, el de Porter y Van der Linde, uno de los más conocidos porque a esa hipótesis de ganar-ganar también se le conoce como hipótesis Porter, derivado de este artículo y derivado del nombre, ¿no?, del artículo, Green and Competitive, es decir, verde y competitivo, publicado en la Harvard Business Review, donde se habla de la productividad de los recursos y donde se pueden compatibilizar eso que muchos dicen que es incompatible, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos trabajos resaltan esa idea, cambiar la O por la I, sustituir la O por la I.
desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista académico. Hay empresas que lo están haciendo, pues hay que ver si mi empresa en mi sector lo puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, un poco son trabajos que destacan, ¿no?, esa idea de ese impacto positivo. Todos estos trabajos se basan en la idea de que más vale prevenir que curar, más vale prevenir que controlar. Entonces, la idea o la distinción entre la filosofía de prevención de la contaminación y de control de la contaminación es un punto muy importante en gestión medioambiental, porque el paso del control a la prevención es lo que permite compatibilizar beneficios empresariales, económicos, financieros y beneficios medioambientales. En uno de esos artículos se explica muy bien esta idea, diciendo un poco, una empresa es como una especie de tubería, de tubo, entran unas materias primas y al final del proceso salen los productos terminados, pero por desgracia también sale contaminación. Las soluciones de control son soluciones de final de proceso. Es decir, una empresa química que lanza muchas emisiones de CO2 a la atmósfera es poner en esa chimenea un filtro para retener las sustancias nocivas e intentar contaminar lo menos, pero ya la contaminación está generada. Luego hay que ver qué se hace con ese filtro y con esas sustancias retenidas, ¿vale? Las soluciones de prevención son soluciones de principio de cadena o principio de proceso productivo, de principio de tubería, incluso desde el diseño. He puesto como ejemplo pues, todo el tema del diseño de los móviles, ¿verdad? Es decir, acordaros de cómo eran los móviles hace 20 o 25 años, ¿de acuerdo? Y cómo son ahora. Eso es una cuestión de diseño ecológico, donde el medio ambiente se consume mucho menos recursos, mucho menos plástico, mucho menos cristal, etcétera, mucho menos material para fabricar el móvil, como se ha ido reduciendo el tamaño, y eso beneficia al medio ambiente y beneficia a la empresa, porque al final son menos costes, ¿de acuerdo? Entonces esa distinción control-prevención es fundamental para entender la compatibilidad entre beneficios medioambientales y beneficios financieros. Hay diferentes oportunidades para mejorar la rentabilidad, vía ingresos, vía costes, sobre todo con la prevención, mejorar la eficiencia de procesos productivos, ahorrar el consumo de materias primas y energía, desarrollar capacidades valiosas, como decía el trabajo de Hart, mejorar la imagen de la empresa, la imagen verde vende, igual que la mala imagen verde te puede perjudicar, nuevo argumento competitivo valorado por el cliente, oye, este coche consume menos combustible, pues eso lo valora el cliente, ¿no? Y la importancia del medio ambiente para el destino, ¿no?, donde está el sector hotelero. Es decir, por diferentes vías se puede influir positivamente tanto en los ingresos como en los costes. Entonces, como resumen de esos antecedentes teóricos, me he expandido un poco más de lo que pone en el artículo, un poco comentando algunos ejemplos reales. Entonces, al final hay argumentos a favor y en contra. Los resultados no son concluyentes, son contradictorios, entonces es un debate que está abierto, que se lleva trabajando desde hace años, un debate que está abierto, ¿vale? Luego veremos que la cuestión de ser esa, de si es rentable ser verde, se está pasando a ver a cuándo es rentable ser verde, en qué circunstancias concretas, qué factores de contingencia afectan a que esta relación sea positiva o negativa, cuándo realmente es verde. Entonces la respuesta ya no es si es rentable ser verde, ya la respuesta no es sí o no, sino depende de ciertas cosas, ¿vale? Luego comentar algunas ideas. Metodología, utilizamos una metodología en este trabajo estadístico, es un estudio cuantitativo. Analizamos 301 hoteles en España, 3 a 5 estrellas, utilizamos el cuestionario, es decir, no habían fuentes secundarias publicadas, tenemos que recurrir al cuestionario. Y los dos principales grupos de variables son prácticas medioambientales, para medir el comportamiento medioambiental, y la rentabilidad, pues utilizamos variables de rentabilidad general y variables de rentabilidad concretas en el sector hotelero, ¿verdad? Fue una investigación cuantitativa y estadística, y dentro de esas técnicas de análisis estadísticas que utilizamos, pues un poco venían, como he dicho antes, condicionadas por los dos propósitos o objetivos que teníamos en el trabajo. El primer propósito era analizar el comportamiento medioambiental de los hoteles, es decir, el diferente grado de proactividad que había. Entonces ahí utilizamos un análisis clúster para clasificar los hoteles en función de esas variables, de esas prácticas medioambientales. Y el segundo propósito era analizar la influencia del grado de proactividad sobre rentabilidad. Pues utilizamos, una vez que tenemos los grupos que nos salían, diferencia de medias, ANOVA, y también hicimos un análisis de regresión utilizando esas variables de prácticas medioambientales. Resultados para el primer objetivo de análisis clúster, un poco siguiendo la literatura, utilizamos dos pasos, primero un análisis clúster jerárquico, luego uno jerárquico, bueno, preocupado un poco en función de las recomendaciones que te suelen indicar. Luego tuvimos 3 grupos de empresas, 3 grupos de proactividad medioambiental. Un grupo de empresas más proactivos, en una parte, 86, un grupo de empresas más reactivos, en el extremo opuesto, el grupo 3, 83, grupo intermedio de proactividad, ¿vale? Esa era un poco la solución que nos daba el análisis estadístico clúster.
Y luego utilizamos el ANOVA, análisis de la varianza, vimos que había diferencias significativas entre los grupos estratégicos para toda la variable de rentabilidad, es decir, los hoteles más proactivos obtenían más rentabilidad que los menos proactivos, y con el análisis de regresión vimos que las variables que nos salían de prácticas medioambientales influían positivamente sobre las variables de rentabilidad, cogiendo alguna variable de control. No en todas, pero en muchas de ellas. ¿Vale? Esos fueron un poco los principales resultados. Conclusiones, indicamos algunas implicaciones para los directivos de las empresas, también para las administraciones públicas de un destino. ¿Vale? Un poco derivado aquí, un poco nuestro trabajo reforzaba más el argumento positivo, ¿de acuerdo? Entonces, para las empresas, por el sector hotelero, parece ser que sí que afecta positivamente las prácticas medioambientales sobre la rentabilidad. Evidentemente, pues cambiar la bombilla por bombilla de bajo consumo, es decir, toda la eficiencia energética, toda la eficiencia en el consumo de agua, bueno para el medio ambiente, bueno para la empresa, era más o menos lógico. Y luego para las administraciones públicas de un destino, pues un poco derivado de ese resultado, pues la idea de un poco de potenciar, animar, facilitar que las empresas implanten medidas de gestión medioambiental, porque es positivo para esas empresas y también en última instancia es positivo para ese destino donde está ubicada la administración pública. Limitaciones, un poco limitaciones del trabajo. Solo recabamos información de una persona por hotel. Ahora en casi todas las revistas, cuando mandan un cuestionario, una de las pegas que suelen poner, intenta conseguir por cada empresa más de una respuesta, porque ahí hay un seco de único respondente. Bueno, pues, si puede hacerlo lo hace, y si no puede, hay unos test ahí que puede hacer, aplicar, para ver si hay un seco de no respuesta, ¿no? Nosotros utilizamos normalmente el test de Hartman y tratan de ver si hay seco o no. Luego los datos son obtenidos en un momento del tiempo. Esto sí que es una limitación importante y se recomienda hacer estudios longitudinales porque muchas medidas de prácticas, muchas prácticas de gestión medioambiental, igual no es inmediato el efecto positivo que tiene sobre la rentabilidad. Entonces se recomienda recoger datos pues, de las prácticas medioambientales en un momento del tiempo y a lo mejor de los beneficios de rentabilidad en un momento posterior, porque suele haber lapsos de tiempo, ¿no? Entre uno y otro. Y luego también consideramos interesante, también lo comentaré luego, de que la gestión medioambiental puede afectar sobre la rentabilidad, pero puede ser también que la rentabilidad afecte sobre la práctica de gestión medioambiental. Es decir, implantar prevención, implantar medidas de gestión medioambiental, muchas veces tiene un coste. Si tú tienes recursos financieros disponibles de holgura, lo harás, si no tienes, no lo harás. ¿De acuerdo? Entonces la rentabilidad también puede afectar a la gestión medioambiental. ¿Vale? Entonces lo planteamos como posible línea futura de trabajo. ¿Vale? Son un poco las principales ideas de ese estudio empírico que realizamos. En cuanto a la revisión de literatura, el otro trabajo que tenéis, pues hace unos meses llevamos a cabo una revisión de literatura a ver cómo estaba esta cuestión en el sector hotelero. Hicimos esta revisión, que fue publicado hace poco tiempo en Cuadernos Económicos, y repito que no es un trabajo empírico como el anterior, es una revisión de literatura que fue aceptado y fue publicado. Los apartados son similares, pero con otras características, ¿no? Ahí en la introducción utilizamos también de nuevo la idea de que la gestión medioambiental es una variable relevante en el sector hotelero. El propósito era analizar trabajos cuantitativos e empíricos que analizaran esa cuestión concreta, gestión medioambiental, cómo afecta la rentabilidad del sector hotelero, porque hay muchos más trabajos que analizan otras cuestiones, como he dicho antes, otros tópicos, ¿vale? Y para cada uno de los artículos que vimos, pues un poco analizábamos qué variables de gestión medioambiental se habían utilizado, qué variables de rendimiento medioambiental, qué variables de competitividad, ventaja competitiva, rentabilidad utilizaban, qué técnicas de análisis predominan, cuáles se utilizan más, cuáles se utilizan menos y los principales resultados que obtenían, ¿vale? Entonces, en cuanto a resultados, bueno, de antecedentes utilizamos un poco la misma argumentación teórica que hemos utilizado anteriormente, argumentos teóricos a favor y en contra. Habíamos visto alguna revisión de literatura previa en sectores en general, en el sector hotelero. Este era un poco el primer artículo que según nuestro conocimiento se realizaba de revisión de literatura, de gestión medioambiental, de rentabilidad en el sector hotelero. ¿De acuerdo? La metodología, cuando se hacen revisiones de literatura, nosotros la verdad que hacemos bastante revisión de literatura, es muy importante un poco cómo plantean la metodología, sobre todo cómo establece la estrategia de búsqueda de los trabajos. Aquí suelen haber dos, o una estrategia de búsqueda manual, es decir, mira, voy a centrarme en 5 revistas y voy a leerme todos los artículos para ver cuáles se centran en mi cuestión. Esa es una opción. Otra opción, la que utilizamos nosotros, es, aprovechando un poco las bases de datos electrónicas, hicimos una estrategia de búsqueda electrónica con unas palabras clave, pues palabras clave relacionadas con el sector, palabras clave relacionadas con la gestión medioambiental y palabras clave relacionadas con la rentabilidad,
Pues con las combinaciones correspondientes puede identificar en esa base de datos, en todas las revistas de esa base de datos, qué trabajos han publicado, se han publicado sobre ese tema. Luego también cuando encontrábamos alguno, leíamos las referencias bibliográficas de ese artículo para ver si aparecía alguno más que se haya escapado, ¿vale? Entonces al final, de haber, creo que en el 2009-2010, en el anterior artículo que habíamos hecho una revisión de literatura general en muchos sectores, de haber uno o dos en el sector hotelero, en 2013, esta búsqueda la realizamos en abril o mayo de 2013, ahí aparecían 13 trabajos, ¿vale? Pues dijimos, che, pues igual puede ser interesante hacer este artículo, pues vamos a hacerlo, ¿vale? Y lo llevamos a cabo. Entonces, resultados, variables medioambientales utilizadas fundamentalmente. Pues se utilizan variables de gestión medioambiental relacionadas con buenas prácticas, con la estrategia medioambiental más o menos proactiva. La certificación se utiliza, como sabéis, hay sistemas de gestión medioambiental certificados como la ISO 14001, el más conocido, el Reglamento Europeo EMAS. Entonces, muchos trabajos adoptan esa idea de certificación sí o no, una variable categórica con dos categorías, para ver el grado de proactividad. Algunos estudios utilizan variables de rendimiento medioambiental. El rendimiento medioambiental es ya el impacto concreto que genera esas prácticas anteriores de gestión medioambiental, consumo de agua, consumo de energía, generación de residuos, vertidos, etc. Y predominan las fuentes de información primarias, sobre todo cuestionables, por la falta de existencia de datos secundarios. Variables de competitividad y de rentabilidad. Algunos trabajos utilizan variables de ventajas competitivas en coste y en diferenciación. Algunos trabajos utilizan como variables dependientes finales variables de rentabilidad, o rentabilidad general económica financiera, rentabilidad que para cualquier otro sector, o medidas de rentabilidad concretas para el sector hotelero, tasas de ocupación, ratios de ocupación, GOPAR, beneficio bruto operativo, son medidas concretas de ese sector. Y se utilizan fuentes primarias y secundarias, en este caso. Técnicas estadísticas de análisis en estos estudios cuantitativos, porque al final los 13 estudios son cuantitativos, los cualitativos no los analizamos. Entonces había la combinación que hicimos nosotros en el 2009 de clúster Masanova, análisis de regresión, y ya en los últimos años empiezan ya con ecuaciones estructurales, ya metiendo muchas variables en el modelo, ¿vale? Principales resultados obtenidos. La mayor parte de los trabajos, pero no todos, obtienen el impacto positivo. Hubieron creo que un par de trabajos con una relación negativa o neutra. Marcos teóricos utilizados. Aquí sí que había, no sé si una deficiencia o una debilidad. Pocos trabajos indicaban explícitamente el marco teórico que fundamentaba su investigación. Los que lo indicaban hacían referencia sobre todo a teoría de recursos, la teoría un poco estratégica, de recursos y capacidades, y la teoría institucional vinculada a legitimidad y presiones institucionales para legitimizar la empresa, ¿no? Un poco ante la sociedad. Luego, otras ideas que aparecían en algunos de los trabajos, que muchas veces no se analizaba el vínculo directo entre gestión medioambiental y rentabilidad, sino que se tenían en cuenta variables mediadoras, intermedias. Es decir, a lo mejor, como aparece al final, la gestión medioambiental igual afecta a una variable mediadora, y esa variable mediadora es la que finalmente afecta a la rentabilidad. Dentro de las variables mediadoras se solía considerar el rendimiento medioambiental, la ventaja competitiva que se utilizaba o que se obtenía en coste de diferenciación antes de llegar a la rentabilidad financiera o económica final. Aparte de variables mediadoras, algunos trabajos tuvieron en cuenta variables moderadoras, es decir, se tenía en cuenta el vínculo directo gestión medioambiental sobre rentabilidad, pero afectado por una variable moderadora que influía, algún factor contextual, interno o externo, que influía en que, en función de esa variable, de que pudiese haber una mayor o menor influencia de la gestión medioambiental sobre la rentabilidad. Entonces, se juega mucho con variables mediadoras y moderadoras. E incluso algunos trabajos, aparte de analizar el vínculo entre gestión medioambiental y rentabilidad, también previamente analizaban algunos factores que determinan el grado de gestión medioambiental que adopta una empresa. Si hay más o menos presión de grupos de interés, si la legislación es más o menos restrictiva, el tamaño de la empresa, la percepción que tienen los directivos sobre la importancia de esa gestión medioambiental, ¿de acuerdo? Es decir, que había modelos que se iban un poco complicando, completando y estableciendo diferentes relaciones. Aquí he puesto un ejemplo, justo el último estudio que identificamos, el último estudio cronológico de Noriu y colegas, de Tourism Management, pues efectivamente analizan la gestión medioambiental y la rentabilidad, pero previamente analizan unos factores determinantes, unos factores que influyen sobre el grado de gestión medioambiental, sobre el grado de proactividad,
Luego utilizan dos variables moderadoras, la intensidad competitiva y el dinamismo del mercado, que influye sobre la relación entre gestión medioambiental y ventaja competitiva, y esa ventaja competitiva aparecía como variable mediadora de la gestión medioambiental y la rentabilidad, ¿vale? Es decir, aquí pues estableció un modelo bastante completo y para contrastarlo, pues estos investigadores tuvieron que utilizar ecuaciones estructurales, ¿de acuerdo? No fueron análisis por análisis o regresión por regresión, sino que lo metieron todo en el modelo y aplicaron la técnica de ecuaciones estructurales que le permitía contrastar el modelo de forma completa y de forma en ese momento, ¿no? En el mismo momento, ¿vale? Luego por ver un poco un ejemplo de la combinación de variables que hemos visto antes. Bien, pues eso serían un poco las principales ideas de tiempo de los dos trabajos, pues, más o menos. 3-4 minutos.